Y está con nosotros María Elena Ríos. Es una mujer que ha sido atacada, violentada. Seguramente ustedes conocen el caso y ella está impulsando ahora una modificación a la ley. ¿De qué se trata esa modificación, María Elena? Gracias, Javier. Bueno, esta ley la nombraron en el Congreso de la Ciudad de México como Ley Malena, porque, bueno, han visto que mi proceso es luchar contra todo y todos los que se oponen a que tenga yo acceso a la justicia. Fíjate que ya llevo 3 años y 5 meses, casi 3 años y medio desde que me intentaron matar con ácido y pues desafortunadamente no he podido llegar a la etapa intermedia debido a toda la dilación que permite el Poder Judicial. Es por ello que en esta iniciativa de ley lo que se proponen son muchas cosas muy importantes, precisamente para que no, mira, ninguna mujer está exenta a que tenga esta vulnerabilidad, pero por lo menos que se le garanticen más sus derechos, que sean procesos menos complicados como el mío. Mira, lo primero es la tipificación. ¿Qué es la tipificación? Normalmente cuando tú vas a denunciar a un ministerio público, este tipo de agresiones, intentos de feminicidio con ácido, son considerados lesiones. Lesiones que erróneamente desde los médicos lo nombran que van a sanar entre 15 y 20 días. Y cosa que eso no es verdad. Te intentan matar primero por la condición, la naturaleza del químico. Claro. Y segunda, porque estos son ataques de odio hacia las mujeres. Es una especie de borrado. ¿Por qué hablo del borrado? Que es muy importante hacer énfasis en esto. A las mujeres nos borran de la existencia convirtiéndonos a un cadáver. O cuando sobrevivimos a este tipo de quemaduras, nos borra nuestra identidad. Así es. Y la identidad es muy importante para sentirnos como seres humanos inmersos dentro de la sociedad, o por lo menos sentirnos parte de un grupo determinado, ¿no? Por eso es necesario que se tipifique como feminicidio en caso de que no sobrevivan, o feminicidio en grado de tentativa, no como lesiones. Lo que se propone en esta iniciativa también es que los castigos sean ejemplares. ¿Qué es un castigo ejemplar? Mira, ¿cuál debería ser? No habrá una justicia absoluta, porque nada nos devuelve los años de lucha, nada nos devuelve nuestra piel original. Pero se estaban proponiendo 8 años en la anterior iniciativa, que esto va avanzando poco a poco, ¿no? Y bueno, esta la que propone con todo y todos los agravantes son más de 30 años, si a esto le antecede una relación sentimental, de amistad, de parentesco. Otra de las cosas es que yo he notado que se habla mucho de una legislatura de la paridad, pero realmente no contemplan esta paridad de una manera efectiva en las iniciativas. Mira, hace casi un mes en el estado de Veracruz quemaron a una mujer trans. En Guadalajara quemaron a otra. Y la verdad, son pocas las que se atreven a denunciar precisamente por esta corrupción que existe en las fiscalías y en los tribunales. Persiste la idea de que pues, no va a pasar nada, no voy a llegar a ninguna parte. O que no es grave, ¿no? Porque desafortunadamente las mujeres no pareciera que no importamos. Y esta iniciativa busca también no solamente proteger a las mujeres, sino también a las mujeres trans. Otra de las cosas que se plantean es que exista esta coadyuvancia entre las distintas organizaciones gubernamentales o institucionales, como es la Comisión de Víctimas, el DIF. ¿Por qué hago énfasis en el DIF? De pronto me dicen, Javier, oye, pero ¿cómo le haces? Tú tocas el saxofón y te ves ya cada vez mejor. Y un día me preguntaba, bueno, de verdad, ¿por qué he salido un poco más adelante? Porque no tengo hijos, Javier. Y ojo, no porque ser mamá sea malo. A mí me gustaría ser mamá y me gustaría tener 2 hijos. No, ese es mi plan de vida. Pero cuando existe este tipo de agresión hacia una mujer que es madre, mira,
primero vamos a poner el contexto. El 95% de las agresiones vienen de parte de una pareja sentimental o expareja sentimental. Así es. Lo primero que hacen es huir, porque evaden la responsabilidad. Entonces las mujeres tenemos que decidir entre llevar a cabo un proceso legal que es desgastante económica a tus hijos que tienes ahí. y que es desgastante económica, física y emocionalmente. Y afecta a los hijos también. Claro, porque lo que afecta primero, además de a ti, es a tu primer entorno social. ¿Y quién es tu primer entorno social? La familia, y son los hijos. Entonces, las compañeras han tenido que decidir entre llevar un proceso o mantener a sus hijos porque él se va, ¿no? Entonces, acá también de lo que hablamos en la iniciativa, si bien es importante acentuar el ácido porque no hay cifras exactas de los ataques con ácido. Inclusive cuando a mí me atacaron, decían, pero ¿cómo? ¿Eso es en la India o en Colombia? No, esto sucede en México. Claro. Y es muy frecuente. Pero no solamente te queman con ácido, ¿no? Entonces lo que proponemos en la iniciativa es que esta tipificación englobe los ataques con ácido, que hay varios tipos de ácidos. A mí me echaron ácido sulfúrico, y agentes químicos como gasolina, alcohol, la sosa cáustica, agua hirviendo, aceite, incluye los líquidos. Inclusive hay una especificación, una conceptualización especial para referir a los cables de alta tensión. A mí me han escrito en redes sociales mujeres que denuncian que en el Estado de México las queman con cables de alta tensión. Cuando yo lo leo, no alcanzo a dimensionar, pero ¿cómo? Si normalmente vemos a los cables arriba. Así es. ¿No? Pero por miedo cancelan sus perfiles y ya no me quieren decir más por el miedo, y yo lo entiendo. Entonces, esta conceptualización especial que hicimos es que todo químico y material en fusión conforme a algún tipo de cable o elemento o material que pueda quemar. Entonces, acá estamos abarcando todos los químicos, los ácidos y los líquidos. Es muy importante porque son casos que normalmente no son visibles y te voy a decir por qué. Primero, te deja varios meses en el hospital y lo que pretenden a través de este odio, si no es matarte, es quedarte deforme. Yo mucho tiempo renegaba de mí y decía que era un monstruo. Y así nos hacen sentir como monstruos que debemos de estar en lo oscuro, en el cuarto de tu casa, deprimidas. Otra de las cosas que trae esta iniciativa, propuestas, perdón, que trae esta iniciativa, precisamente es también acceder pronto a las cuestiones médicas. Nosotras tenemos que estar sometidas a tratamientos de cirugía reconstructiva, dermatológica, pero debemos de contemplar que todo lo médico también incluye lo psicológico y lo psiquiátrico. Claro. De pronto es muy común, Javier, escuchar de manera ofensiva cuando los hombres, inclusive esta normalización de la violencia de mujeres a mujeres, cuando dicen, toma terapia. Y aún así tomar terapia es un lujo, porque con el salario que existe en México. Y si tienes familia. Y si tienes trabajo. Y si tienes trabajo, claro. Porque como nos dejan deformes, claro. Mira, acá yo siempre hago énfasis en los medios de comunicación, porque tenemos como comunicadores y como medios una responsabilidad muy importante. Son 500 años de una invasión mal llamada conquista, que lo que vino a reforzar fue el machismo, la homofobia, y ahora en los medios de comunicación se sigue ponderando cómo debe de ser una mujer, alta, delgada, con tales medidas, con ojos claros, con piel blanca. El 80% de la población mexicana no pertenece a ese fenotipo. Entonces, estamos en una condición de un sistema aspiracional y aspiracionista, que además de que nos dejan deformes en estas agresiones,
pues no somos buena imagen en cualquier negocio o empleo que deseamos buscar. Oye, hay una cosa que me llama la atención. Estás haciendo una crítica a los medios. Les falta perspectiva de género. Por supuesto, para entender mejor todo el fenómeno. A todos nos falta perspectiva de género y te voy a decir por qué. A mí me gusta observar de todo, ¿no? He hablado con legisladoras porque lo que he notado es que sí debe de haber una reforma en la educación, ¿eh? Claro. Porque seguimos en un sistema educativo nacionalista y cívico, que nos dice, nos habla y nos enseña a celebrar una carta magna, que no nos enseñan a darle una correcta lectura. Claro. No sabemos qué es un ministerio público hasta que nos vemos inmersas en sucesos como el mío. No sabemos nuestros derechos fundamentales, no sabemos que existe una ley general de víctimas, una ley general a las mujeres a una vida libre de violencia. Así es. Y todas estas situaciones no las sabemos hasta que las vamos aprendiendo en el proceso, ¿no? Por eso es muy importante también hablar y englobar, pero sobre todo hablar de una responsabilidad social que tenemos todas, todos y todes, ¿no? Entonces, retomando esta... la cuestión legal, la educación, la gana de cambiar como sociedad, ¿no? Porque todos podemos y debemos hacer algo. Y sobre todo también los derechos que tenemos en cada estado de la República, porque recordemos que cada estado tiene su propio código penal y es adaptable al territorio, claro, además del nacional, del federal. Entonces acá, haciendo énfasis sobre la salud, es muy importante y lo que pretendemos en esta iniciativa es que se coadyuve con las instituciones correspondientes, que se garantice una reparación del daño integral a través de una opinión técnica de las comisiones de víctimas de los estados, porque sí lo pueden hacer. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las fiscalías no tienen los peritos suficientes o especializados para poder hacer una evaluación, una opinión técnica adecuada a las condiciones de vida en que nos dejan. ¿Y por qué es importante hacer énfasis también en la reparación del daño integral? Mira, nosotras, como te comentaba, tenemos que, si queremos mejorar, porque nunca vamos a quedar iguales, tenemos que acceder a tratamientos de cirugía reconstructiva y dermatología. A veces las reparaciones del daño por lesiones son tan pequeñas que equivalen a 50 y 60 mil pesos. Fíjate. La dermatología tan solo, un láser intermedio que necesitamos por lo menos 4 veces al año. Una sesión cuesta 60 mil. Estás hablando de otro tema también que tiene que ver con la pobreza. Las mujeres más pobres son las más expuestas, las más vulnerables. Y precisamente por eso hago énfasis a este problema histórico que es el racismo. El 90% de las mujeres que nos sabemos víctimas o sobrevivientes de una quemadura por ácido u otro agente químico, ¿qué crees, Javier? Somos morenas. Evidentemente claro. Esto no le va a pasar a una blanca, no podría decir a una mujer blanca con privilegios, porque es evidente que en este sistema mexicano las mujeres no tenemos privilegios. Sí hay mujeres con ventajas y son las mujeres que pertenecen a una clase socioeconómica de la media hacia arriba, pero este tipo de agresiones inciden mucho en mujeres como yo, que somos de la media hacia abajo, que somos de comunidades rurales, que somos mujeres racializadas. Es muy importante tener el contexto de todo lo que implica este problema, porque es un problema social, no es el problema de María Elena, de determinada mujer que ha sido agredida, porque ninguna mujer está exenta. Y normalizamos tanto la violencia a tal grado que cuando existe un sistema de justicia totalmente inoperante, y en la podredumbre, si me atrevo a decirlo así, porque es la verdad. Claro. Cuando María Elena y mujeres como yo que hemos sobrevivido a este tipo de ataques, exigimos justicia. Y en el caso del Tribunal del Estado de Oaxaca, el Tribunal de Justicia, encabezado por Eduardo Pinacho Sánchez, si me permites hacer referencia al presidente del tribunal, cuando existe esta renuencia, complicidad, camaradería, compadrazgo con nuestros agresores, porque él es amigo de Juan Antonio Vera Carrizal, mi agresor intelectual, en lo que caemos, y voy a hacer énfasis en este ejemplo que creo que es el ejemplo más claro que puedo dar. Estamos en la Ciudad de México, vamos por Periférico,
un espectacular, de esos grandotes. Imagínate, Javier, a María Elena con un bote de plástico. Ven, te invito a que nos mates. De todos modos, no te va a pasar nada. En eso estamos cayendo cuando existe un sistema de justicia totalmente inoperante. Es necesario. Fomenta la impunidad. Así es. Fomenta que se repita eso, porque En no eso pasa estamos nada. cayendo. Entonces, acá lo que platicaba con Marcela Fuente, la diputada local del Congreso de la Ciudad de México, es que si bien es un recinto legislativo, los poderes son diferentes, Claro. sí tienen toda la obligación y no incurren a ilegalidades si ellos pueden convocar a un fiscal o a la fiscal general, a los vicefiscales correspondientes, inclusive a los jueces los pueden mandar, traer a comparecer. Porque solamente, Javier, esa es la única ¿Pero vía, se hace? pero tienen que hacerlo. Tendrían que hacerlo. No caen en No es ilegalidades. claro. Y esto es muy importante que lo mencionen porque es uno de tantos derechos que son invisibles para tanto mujeres como hombres, pero vamos a hacer énfasis solamente en mujeres, porque somos una comunidad, una población históricamente vulnerable. ¿No? ¿Cómo es posible que en este siglo se hable de ciencia, de descubrimientos, cuando seguimos viviendo en lo arcaico, seguimos viviendo en la Edad Media, en donde nos queman como si fuéramos brujas? Así es. ¿Cómo es posible esto? Entonces, es necesario poner en evidencia también a las personas que les compete impartir justicia. Yo no he encontrado otra vía más que hacerlo evidente, porque solamente así, primero, me he mantenido viva, mi familia y yo, y bueno, de pronto tenemos mucho miedo a querer denunciar qué es lo que está pasando por temor a represalias, ¿no? Las redes sociales también juegan un papel muy importante en donde a las mujeres nos siguen criminalizando, ¿no? Yo me he encontrado con un sinnúmero de comentarios en donde dicen, por algo la habrán quemado, para que no sea obediente, algo le habrá hecho. ¿Cuándo va a ser el día, Javier, en que dejen de cuestionar a la víctima y empiecen a cuestionar al victimario? No, pues ustedes son las culpables, ¿no? Los están invirtiendo. O sea, la víctima es el culpable. Claro. Ella tuvo la culpa. Así es. ¿Y cuándo vamos a comenzar a preguntar por qué hizo eso él? Claro. ¿Por qué faltó al respeto de esta manera? ¿Y por qué se le permitió y no pasó nada o no ha pasado nada? Así es. Entonces, estos son como los puntos principales que abarcan esta iniciativa de ley, y en general lo que pretendemos es que si bien sí tiene que existir esta tipificación a nivel federal, pero repito, recordemos que cada estado de la República tiene un Congreso, tiene un Código Penal propio, entonces la idea de esta iniciativa es que se apruebe, se haga ley y pueda ser adoptada por otros estados de la República y, por supuesto, también readaptada. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una comisión de víctimas, pero Oaxaca no. Oaxaca no. Okay. Bueno, creo que ya la aprobaron hace una semana, pero no sabemos cómo va a funcionar, no han dicho cuánto será el presupuesto, las condiciones, apenas están haciendo una convocatoria, entonces no sabemos, no se nos informa cómo funciona una comisión de víctimas. Oye, María Elena, ¿y si necesitamos más leyes? Tenemos muy buenas leyes, ¿no? Pero ¿Ese es el problema? sí, o sea, mira, hay leyes, pero no porque se nombren leyes quiere decir que están bien hechas. No se quiere interpretar correctamente en parte. la ¿Sabes ley? cuál es uno de los problemas que he notado por parte de la legislación? Que de alguna manera tenemos que reconocer, sin ofender, solamente reconocer que una o un legislador tiene una óptica a partir de su privilegio. ¿Qué es lo que vemos en la legislación? Abogados con maestría, doctorados, familiares de exdiputados, exfuncionarios o funcionarios públicos. Hay esta amistad, ¿no? Que se ha ido heredando de alguna manera. No puedo generalizar, pero existe. Existe todavía un pensamiento blanco
no la piel blanca, esa es otra cosa, pero el pensamiento blanco es privilegiado. Y digo, Javier, no tiene nada de malo aspirar al privilegio. Todos aspiramos a tener un carrito, una casita, un estilo de vida mejor. Claro. Lo malo del privilegio es que no te permite ver otras realidades. Y tomar decisiones a partir de tu óptica privilegiada es erróneo. Siempre lo he dicho y hasta ahora me escucharon en la Ciudad de México y también lo hicieron ya en Puebla, que está por aprobarse también la ley. Siempre he manifestado que las y los legisladores tienen que sentarse primero a platicar con las víctimas para entender el problema, porque nunca nadie nos va a comprender, porque para que tú me comprendas, Javier, necesitan quemarte con ácido y es lo que no queremos para mujeres y tampoco para hombres, ni para niñas ni niños. Pero si es necesario entablar un diálogo, hacer mesas de trabajos y así poder tomar una decisión más a conciencia, con evaluación, con análisis, con estudio. Con realidades así debería concretas. de ser. Así debería de ser, ¿no? pero normalmente las iniciativas de ley siempre son arbitrarias. En el Senado de la República hay más de 10 iniciativas que tratan de ubicar la problemática del ataque con ácido y sustancias químicas, pero ninguna realmente es empática con nosotras, porque no hubo ese acercamiento, porque en algún momento un legislador tenía problemas con el fiscal de Oaxaca y quería agarrar mi problema para perjudicar a otra persona porque tienen problemas personales, ¿no? Eso es totalmente deleznable. Y la cuestión de los partidos políticos también tendrá que ver con todo esto. Claro, por supuesto que tienen, de pronto he escuchado, fíjate, en algunos comentarios en redes sociales, pero ¿por qué te vas con tal color? ¿Por qué? Yo no soy de ningún partido y ni me interesa, a pesar de las campañas que hace Juan Antonio Vera Carrizal de que yo quiero ser diputada. Yo estoy estudiando en la UNAM y no me interesa, pero bueno, es elección popular, las personas que nos representan y esas personas son las que tienen que tomar las decisiones. Se supone que en los recintos legislativos esos colores ya no deben de hacer diferencias, pero sí hay que ser reales que a veces los egos políticos inciden mucho en grupos o en luchas que todavía son frágiles, como son los ataques con ácido y sustancias químicas. Tú eres música. Sí. Pero estás haciendo política. Pues es que para hacer política no necesitas ser diputada, senadora, presidenta. La política se hace desde aquí afuera. Un ciudadano tendría que hacer política todo el tiempo. ¿Y sabes cómo la hacemos? Nombrando, articulando y denunciando las realidades que están aquí afuera. Articulando como ahora. Muchísimas gracias, María Elena. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y pues muchas gracias a todas las personas que me dan la oportunidad de escucharme. Pues cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Y seguimos.